Entonces, pues vamos a iniciar la clase. Yo he tratado de sintetizar el tema lo más que se pueda para que nos rinda la clase y así podamos hacer preguntas si desean. Entonces vamos a orar para iniciar la clase. Mi hermanita Aris me hace el favor y me dirige la oración para iniciar la clase. Listo. Bueno, amado Dios, en esta noche nos colocamos delante de tu presencia, Padre, para escuchar tu palabra y tu enseñanza. Que seas tú dirigiéndonos en esta noche y dirigiendo a Luisita, que es nuestra profesora, dándole el entendimiento y el discernimiento para que podamos hacer esto según tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por este día, por todo lo bueno y lo malo que nos haya pasado hoy. Te pedimos también perdón, Padre, por si en algún momento te hemos ofendido. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú pones delante de nosotros. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias por el pastor Javier, la pastora Melfi y sus hijos, y también por la congregación de Palabra, Gloria y Adoración. Te damos gracias por todo, Señor, por este día y por esta noche que ya empezó. Te damos gracias también, Señor, por todos y por cada uno de los que estamos aquí presentes y por los que aún no lo estén. Gracias, Señor, por todo aquello que tú pones delante de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, les cuento que no puedo prender mi cámara porque a mi celular no le sirven las cámaras. Y pues al celular de Jorge le sirven las cámaras, pero el audio se escucha entrecortado. Entonces prefiero que me escuchen a que me vean. ¿Listo? Hace 8 días hablamos de la fe. Hablamos que el versículo básico de esta clase era Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Dijimos que subrayaran certeza, que subrayaran espera y que subrayaran convicción. La convicción de lo que no se ve. Hablamos de los objetivos de la clase y hablamos que algunos sinónimos de la fe eran la confianza, la certeza y la convicción. Hablamos de los significados de cada una de estas y hablamos que el fundamento de la fe es la palabra de Dios, porque Romanos 10:17 dice que así pues, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. También dijimos que podíamos reemplazar esa fe y podíamos decir, así que la certeza es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Que también podíamos decir que así que la convicción viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar 2 temas o 3 temas que ya vamos viendo de la fe. Entonces quiero que tengan claro los versículos. Entonces vamos a empezar con el primer versículo que había que escudriñar, que lo tiene mi hermanita Aris. ¿Lo puedes leer? Amén. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, que lo recibiréis y Entonces, os ¿qué dice? vendrá. ¿Sí? Por tanto, que todo lo que oréis creyendo que lo recibiréis, os vendrá. Si nosotros cambiamos esa palabra creer y decimos, por tanto, cuando oramos, tengan la certeza de que lo que están pidiendo el Padre lo van a recibir. ¿Estamos hablando de fe? Sí, señora. Y si yo digo entonces, por tanto, orando, tened la convicción de que todo lo que pedís al Padre lo recibiréis, ¿lo vas a recibir? Claro que sí. Porque esa es la fe. Entonces quiero que tengan ese versículo como en su mente, que ustedes pueden orar al Padre teniendo la convicción de qué tipo de Padre tienen ustedes y eso que ustedes piden, si es conforme a la voluntad de Dios y si está dentro del propósito de Dios, tener la certeza de que Dios se los va a dar. Amén. Tener la convicción de que Dios los va a dar. Tener la firmeza de que Dios lo va a dar. Todo eso hace parte de la fe. ¿Qué dice Mateo 6:33?
Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas que nosotros necesitamos, ¿cierto? ¿Qué debemos buscar? El reino de Dios. ¿Y dónde encontramos el reino de Dios? En la palabra. Como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si buscamos lo que Dios tiene en la palabra de Dios para nosotros, entonces las demás cosas vendrán por añadidura. Y yo voy a leer el último versículo que estaba propuesto para esta clase, que es Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos, esta es la nueva versión internacional, dice, ok, esta es Reina Valera, dice Jorge. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que las pidan? ¿Hay que qué? Hay que pedirlas. ¿Por medio de qué pedimos las cosas? Daniel. Hola, Daniel. Hola, Daniel. Visita, que pena, está un poquito ocupado. Por medio de la oración. Por medio de la oración pedimos las cosas. ¿Y Joseph no se va a conectar hoy? Sí, señor, ya se está conectando. Ok. Entonces, por medio de la oración es que nosotros pedimos al Padre y pidiendo, teniendo la certeza de que todo lo que pedimos vamos a recibir, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, hoy vamos a hablar de la fe, hablamos de Hebreos 11:1 y vamos a hablar de la incredulidad. Si hay alguna palabra mal escrita, me lo hacen saber, porque yo me suelo comer las letras, los números y escribir a veces mal. Entonces vamos a hablar que la incredulidad está relacionada con la perversidad. Entonces, me ayudan con Mateo 17:17. ¿Quién me puede ayudar? Pongamos a Mateo. ¿Estás ahí, Mateo? Sí, aquí estoy. Eso, Mateo. ¿Tienes Biblia? No, no, señora. Bueno, entonces alguien que tenga Biblia. Mi hermanita Aris. Ya, Luisita, ya lo estoy buscando. Mateo Mateo 17. 17:17, por favor. Mateo A mí me gustan 17. que mis clases sean interactivas, entonces yo voy a hablar con todos ustedes dentro de la clase. Bueno, Mateo 17:17 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. O generación incrédula. Entonces la incredulidad es uno de los mayores adversarios de la fe, porque es la que no nos permite que nosotros podamos creer de completo en lo que Dios tiene para nosotros. La incredulidad es algo meramente de, de nuestras emociones, ¿cierto? A veces tenemos la certeza de que Dios puede sanarnos, pero la incredulidad es quien nos dice, oye, te está doliendo la cabeza, no estás sano. Nosotros sabemos que Dios nos va a bendecir y que dice en su palabra que habrán bendiciones hasta que sobren y abunden, pero a veces abrimos la nevera y la nevera está desocupada. ¿Qué hace el enemigo? Inmediatamente hace que nuestra fe, que lo que Dios dice en su palabra, entonces se va dejando. Por eso dice que la perversidad es algo depravado, corrupto y corrompido, porque es algo que llega a nuestra mente y hace que nuestra fe disminuya, hace que no creamos en lo que Dios tiene para nosotros y en lo que Dios dice para nosotros. Dice que Jesús en Nazaret no pudo hacer milagros, ¿por qué? Porque el pueblo era demasiado incrédulo. Dice Jesús, la gente impidió a Jesús operar milagros en su pueblo y no lo pudo hacer allí y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos enfermos, ya que estaba asombrado de la incredulidad de las personas. Eso muchas veces también afecta nuestra fe. Lo que está a nuestro alrededor afecta nuestra fe. Lo que se mueve a nuestro alrededor se constituye en una fuerza negativa
que no permite que Dios haga en nosotros lo que Él tiene que hacer. Entonces puede que usted tenga la fe, pero el enemigo número uno de la fe son las personas incrédulas. Entonces usted dice, Dios me va a bendecir, Dios me prometió que me va a dar un carro, y no falta el que llegue y le diga, pero usted ni trabajo tiene. Y ahí su fe se disminuyó. El enemigo número uno de la fe es la incredulidad. Por eso a lo que más debemos estar aferrados es a la palabra de Dios, a saber y tener la certeza, como decía en el versículo, tener la certeza de que todo lo que pedimos en oración, eso nos será otorgado, que tengamos la fe de que todo lo que nosotros pedimos a Dios en oración nos será otorgado. A veces puede pasar mucho tiempo, como le pasó a Abraham. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo, ¿cierto? Y que iba a ser padre de ¿qué? De multitudes. Pero ¿cuánto tiempo pasó desde la promesa hasta que Abraham vio la promesa hecha realidad? Pasó demasiado tiempo. Abraham ya era un hombre muy viejito cuando vio la promesa de Dios realizada en su vida. No sé cuántas promesas Dios les haya dado a ustedes en su vida, pero no dejen que en la incredulidad, que este enemigo de la fe, derribe eso que Dios le ha dicho a usted que usted va a hacer, que va a hacer con sus hijos, que va a hacer con su familia. Por eso es importante que usted esté aferrado a la palabra de Dios. Hace 8 días hablábamos que la palabra de Dios es la Biblia, lo que leemos. Entonces, si usted tiene una promesa, usted dice, Padre, yo te pedí a ti en oración y tú en tu palabra dice que creyendo lo recibiré, Señor, y yo me aferro a esa promesa. Esas cosas, así es que nosotros activamos nuestra fe, conociendo la palabra de Dios y estando firmes en esa promesa que Dios nos ha dado. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. Amén. Entonces también vamos a hablar de como clases de fe que existen, como 3 tipos de fe que nosotros vemos en todo momento, y estamos hablando de la fe en el tiempo. Y aquí yo les puse 3 puntos importantes. Dice la fe del tiempo presente. ¿Qué dice la segunda, Daniel? Daniel, ¿estás en la clase? Sí, señora, es que el micrófono se demora un poquito en prender. ¿Qué dice La la fe de segunda? la hora. La fe de la hora. hora. ¿Qué dice la tercera, Lorena? Cambie su manera de hablar. Cambie su manera de hablar. ¿Qué dice la cuarta, mi hermana Aris? Cambiar la manera de pensar. Confiese la palabra. Estamos en la fe en el tiempo. Entonces quiero leerles esto que dice la cartilla, porque fue algo impresionante y de lo cual yo recibí algo chévere para mi espíritu. Dice, la fe es el tiempo presente. Si no es del tiempo presente, no es la fe de ahora. Acuérdense que estamos hablando de la fe en el tiempo, la fe de ahora. Dice que recibe ahora mismo, que lo tiene ahora. No diga, yo sé que Dios me dará, sé que recibiré el bautismo en el Espíritu Santo, sé que seré prosperado. La fe es del presente. Necesitamos saber esto. Cuando queremos decir algo de Dios, cambie su vocabulario. Ahí es donde hablamos de cambie su manera de hablar. Su terminología religiosa. Digas por las llagas de Cristo, estoy sano. Quiere decir ahora, estoy sano. No he sido sanado, sino estoy sano. He recibido el Espíritu Santo. Cuando usted dice mi oración ha sido contestada, acuérdese que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero sé que Dios ya lo hizo. Entonces yo digo, mi oración ya ha sido contestada. Hable de esta manera. Son las mismas reglas, las podemos aplicar ante cualquier circunstancia. Uno puede aprender este principio de fe y será fácil recibir lo que busca. Dios, lo que busca de Dios o lo que desea recibir. Si uno desea salvación, no es en el futuro, ya que puede ser demasiado tarde. La fe del Señor Jesucristo es ahora. Somos salvos ya. La salvación es del presente. Entonces usted dice, yo sé que Dios me va a bendecir. No, Dios me está bendiciendo. Yo sé que Dios me va a sanar. No, yo ya estoy sano por la sangre de Cristo. Así usted vea que las demás cosas no sean así, pero es su manera de confesar y la palabra de Dios se hará realidad en su vida.
Entonces les voy a contar como un testimonio. Y va muy relacionado con lo que estábamos hablando de la incredulidad. Mi papá en el año 2017 permítame un momento, fue diagnosticado con cáncer. Y bueno, tuvieron una serie de circunstancias y Dios permitió que mi papá cambiara su mentalidad. Mi papá salió de la clínica y empezó a decir, Dios ya me sanó. Yo ya estoy sano. Y me dijo, hágame una camisa que diga, Dios me sanó. Y Jorge le hizo una camisa que decía, Dios me sanó. Y mi papá me decía, Luisa, lléveme, no me lleve más al hospital porque Dios me sanó, Dios, el Espíritu Santo me visitó una noche y me dijo que ya me había sanado. Pero yo tuve miedo. Y yo me resistí a creer en lo que Dios había hecho en la vida de mi papá. Entonces, ¿yo qué hice? Seguí llevándolo al médico. ¿Qué hice? Cuando yo hice eso, anulé la fe que mi papá tenía, ¿cierto? Pero él confesaba así, decía, Dios ya me sanó, Dios ya lo hizo en mi vida. Y esa es la fe de la... Mateo, ¿qué dice la otra? La fe se expresa a través A través de la acción. de la acción. Si ven que yo les dije que yo me como las letras, y es muy cierto, y más cuando no me pongo las gafas. Es concurrente con lo que Dios ha dicho. La fe en su simple naturaleza es la acción. Yo tengo fe de que mañana me voy a levantar y eso lo hablábamos hace 8 días, que es una fe natural. Pero eso es una acción, porque también cuando abro mis ojos me despierto y me levanto. La fe requiere de acciones. La fe actúa según la palabra de Dios, según lo que nos indica la palabra de Dios, según lo que nos dice el Espíritu. La fe se expresa a través de la acción o de la obra que corresponde. La fe concuerda con lo que Dios ha dicho. Y más adelante vamos a ver de que la fe sin obras es muerta. Pero para tener fe y tener una ejecución de la fe necesitamos una acción. Si yo digo, Dios me va a bendecir, ¿cuál es el paso siguiente para recibir una bendición de Dios? Posiblemente trabajar, ¿cierto? Porque el que no trabaja no come, y eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la palabra de Dios. Si yo quiero ser buen estudiante y tengo fe que Dios me va a dar la inteligencia y la sabiduría, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estudiar. Hacer mis tareas, estudiar y estudiar, porque sé que Dios me va a dar la sabiduría para hacer las cosas bien, ¿cierto? Entonces esa es la fe, es la acción. Ya sé lo que quiero, ya sé lo que Dios tiene para mí, ahora yo tengo que actuar. Si yo quiero ser un pastor, ¿qué tengo que hacer? Prepararme para ser un pastor. Si yo quiero ser un ministro de alabanza, Dios ya me dio el talento, Dios ya lo hizo por mí, pero ahora yo tengo que prepararme para ser un excelente ministro de alabanza. Lo siguiente es la fe en acción. Santiago 2:14 al 18. Lorena, ¿me ayuda con esa lectura? ¿Sí? ¿Estamos bien? Santiago 2:14 al 18. Me toca buscarlo acá en internet porque no tengo Biblia. Bueno, hágale pues. Mientras tanto les voy leyendo acá. ¿Sí me están escuchando? El amor y la fe en acción. Dice, la fe sin obras es muerta. El amor como la fe se demuestra por las acciones. Tus acciones deben ir de acuerdo con la palabra de Dios. Dice aquí la cartilla que aproveche si alguno tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle?
Si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe no tiene, si la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras, que eso habla Santiago 2, 14 al 18. Entonces la fe debe ir de acuerdo con el amor y con la palabra de Dios. Son acciones también. Decimos ser cristianos, decimos creer en Dios, pero a veces no amamos a nuestros hermanos. Eso es una obra muerta. Decimos creer en Dios, vamos a la iglesia, cantamos, le escuchamos la palabra de Dios y todo eso, pero no hay nada en nosotros que nos vivifique. Eso es una obra muerta. De nada sirve creer en Dios, ir a la iglesia si yo no practico lo que Él tiene para mí o lo que Él dice en su palabra. Amad a vuestros hermanos. Yo le decía a alguien la semana antepasada, ¿de qué sirve decir si usted es cristiano si cuando alguien le dice algo usted inmediatamente le va pegando, le va contestando, en vez de poner su otra mejilla? Y yo sé que eso es difícil. Yo sé que perdonar a alguien a quien nos ha ofendido no es fácil, pero hace parte de la fe, porque eso dice la palabra de Dios. Tus acciones deben ir de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es el amor y una fe en acción. Que si alguien me trata mal, me ofende, yo soy capaz de perdonarlo porque eso fue lo que hizo Dios por mí. Que si alguien tiene necesidad y yo puedo ayudarlo, con mucho gusto lo haré, porque por eso dice que la fe sin obras es muerta. De nada sirve creer en Dios y tener fe en que Él existe si yo no voy a ser como Él fue. Si yo no voy a ser capaz de pronto, si tengo dinero, si tengo algo que ofrecerle a alguien, ayudarlo. Porque entonces de nada sirve creer en Dios si mis obras no demuestran que yo soy un cristiano, si mis obras no demuestran que yo soy un creyente de Dios. ¿Qué dice Santiago 2, 14 al 18? Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si estás hablando, no te escuchamos. Bueno, entonces de eso estábamos hablando, del amor y de la fe en acción, que debemos demostrar qué tipo de cristianos son, qué tipo de fe tenemos en el momento en el que nosotros con nuestras obras lo demostramos conforme a su palabra, a la palabra de Dios. La Biblia, hay un verso de la Biblia que dice que si tu hermano te pide tu capa, también dale tu camisa. Que si alguien necesita de ti y tú puedes hacer algo por alguien, hazlo. Porque eso es lo que hacemos por amor a nuestros hermanos. Eso hay muchas más cosas que la palabra tienen para nosotros como en nuestra vida cristiana, como creyentes, como esos cristianos que decimos ser. Nuestra fe con nuestra conducta, nuestra fe con nuestra manera de vivir todos los días, como yo me comporto en mi colegio, como yo me comporto en mi casa. Esa es la manera como yo vivo la fe cristiana, como yo pongo en práctica todo eso que Dios dejó para nosotros. Eso también hace parte de la fe y del amor que Dios nos enseñó, porque dice que de tal manera amó a su Hijo, nos amó que dio a su único Hijo por usted y por mí. Dios
tuvo una acción ahí, sabiendo que aún nosotros en muchas ocasiones no sabemos aprovechar eso o no sabemos valorar ese sacrificio que Jesús tuvo en la cruz del Calvario por usted y por mí, que muchos en este tiempo pisotearían su sangre, que muchos en este tiempo dejarían de creer en Él y blasfemarían de muchas cosas. Pero sin embargo, Él lo hizo así, porque Él tuvo una acción para con nosotros, para mostrarnos su amor. Amén. Amén. Ahí dice también un pedazo que es muy bonito y es que así como uno demuestra el amor no solamente con las palabras, sino también con las acciones. Y yo creo que todos hemos escuchado alguna vez eso en nuestras vidas. No, es que yo no necesito que usted solo me diga que me ama. Yo necesito que usted me demuestre que me ama, ¿cierto? Yo creo que todos alguna vez en la vida hemos escuchado esa frase. Y asimismo, yo creo que hoy Dios nos habla. No solamente necesito que tú me digas que me amas, necesito que me demuestres con tus acciones que me amas. Necesito que me demuestres con tu integridad que tú me amas. Por eso dice también que todas mis acciones deben ir de acuerdo a la palabra, que Lorena va a ser una muchacha íntegra, que Daniel va a ser un hombre que va a hablar su palabra, que va a extender su evangelio, que Mateo algún día o en este momento se está preparando para conocer más de Dios, que fue quien dio su vida por él. Amén. Que mi hermana Aris en este momento está en su vida decretando una manera de hablar, confesando la palabra de Dios, sabiendo que su fe es en el tiempo de ahora. Todo eso hace parte de nuestro diario vivir. Cuando nosotros ante una circunstancia confesamos la palabra de Dios. Mire, alguna vez un señor se cayó y la pastora Luz Dari se paró ante él y le dijo, tú no morirás, sino que vivirás y contarás lo que Dios ha hecho contigo. Y efectivamente el Señor no murió. Efectivamente vivió y por un tiempo estuvo hablando de lo que Dios había hecho con él. Entonces, la manera como yo decreto las palabras también y hablo la palabra de Dios sobre la vida de una persona también determina el camino de una persona. Entonces, todo eso hace parte de nuestro diario de vivir, de nuestra creencia, de nuestra fe, de lo que confesamos. Amén. El secreto de la fe, ¿cuál es? Es comprender que nosotros tenemos la llave de abrir las puertas de sus bendiciones. Yo les hablaba hace 8 días a los muchachos de que habían tres tipos de lo que yo podía decir, certeza, confianza y convicción, pero que eso solamente tenía una sola cosa en común, y es que dependía de usted y de mí. La fe no depende del pastor. Sí, el pastor predica la palabra, habla de lo que Dios le habló y eso genera en mí una fe, pero finalmente quien desarrolla esa fe soy yo. Finalmente quien cree en Dios, nadie más puede creer por usted en Dios. La salvación es personal, ¿cierto? Por eso dice que yo confieso, yo creo, la salvación es personal. Entonces, finalmente, quien tiene la llave de la fe es usted. ¿Y cómo abre esa puerta? Por medio de la palabra de Dios, por medio de lo que Dios dice en su palabra. De esa manera, usted abre la fe. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Mi hermanita Aris. Hermana Aris, ¿estás ahí? Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Ya le leo. Mientras tu merced lo busca ahí, dice acá que la fe es actuar sobre la palabra de Dios, con base a la palabra de Dios. Necesitamos entender que ese es el mayor principio de la fe. La fe es actuar sobre la palabra de Dios, saber que la fe es importante en la Biblia. Podemos aprender todo lo demás, pero si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el
que se acerca a Dios cree que la ley, cree que hay y que es gala- galardón- Galardonador galardonador de los que que le le busca. buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Él tiene que tener la certeza de que Él está ahí. Dios es un Dios de fe. Él demanda fe. Requiere de la fe para agradar a Dios. Pocos lo saben. Pocos saben este secreto y lo sencillo que es tener la llave de la fe. Comprender que este secreto es la llave que nos abre el almacén de sus bendiciones. Son nuestras acciones las que prueban la fe, como ya les había explicado. No solo las palabras. Cuando usted quiere actuar sobre la palabra de la promesa, no necesita mucha fe, únicamente bastante para que la palabra actúe en usted. Eso es todo. Ustedes tienen la fe y si creen que Dios lo hará, hará lo que Él ha prometido, Él lo hará. Así de sencillo. Si nosotros creemos en Dios, que Dios nos salvó, que Dios nos redimió de la muerte, del pecado, de todas las cosas, hecho está porque Él ya lo hizo. Simplemente usted y yo tenemos que tomar la fe y agarrar esa bendición para nosotros. Esa es la clave de todo. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. Daniel. 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 Daniel no está. Bueno, leyes de la fe. Entonces vamos a hablar de 3 leyes de la fe. Las leyes de la acción, que es lo que hicieron todos los hombres grandes de la Biblia y de la fe, que tomaron acción sobre lo que Dios les había dicho. Como Moisés, que una vez Dios le había dicho que él iba a sacar al pueblo de Israel, puso muchos peros, pero Dios al final le dijo, es usted y usted tiene que ir, y Moisés fue, con miedos, con temores, con angustias, con debilidades, con falencias, pero Moisés fue e hizo lo que Dios le dijo. Abraham también. Abraham es el padre de la fe porque aunque su esposa era estéril, él era viejito, su promesa llegó y sin embargo un día Dios le dijo, bueno, necesito que me des a Isaac, tu único hijo a quien tanto amas. Abraham no dudó ni un momento y dijo, yo tengo que hacer lo que Dios me mandó a hacer a pesar de que a mí me duela. Y yo creo que Abraham pensó toda la noche, todo el día, yo no sé usted que tiene hijos, pero si Dios le dice, ven, dame a tu hijo a quien más ama, porque me lo voy a llevar. ¿Tú qué harías? ¿Actúas bajo las órdenes de Dios o simplemente dices no? Entonces, una de las leyes de la fe, uno de los principios de la fe es actuar bajo las órdenes de Dios. Dice, depender de Dios es la clave. Y yo creo que la fe es la fe esa es uno de los mayores principios y es depender de Dios, es la clave de la fe. Cuando no tenemos nada, pero nada, y aprendemos a depender de Dios, empezamos a desarrollar nuestra fe. Porque como yo les decía, la fe es como un músculo. Todos tenemos músculos, todos. Dios nos llenó y nos capacitó de músculos. Pero esos músculos para que se vean bien bonitos, esas chocolatinas en la pancita de nosotras, en la pancita de los hombres, tiene que ejercitarse. Entonces tengo que pagar un precio, ¿cuál? Ir al gimnasio, ¿cierto? O en su ende, levantarme temprano, salir a correr, tener una rutina de alimentación, tener una rutina de ejercicio, etc., etc. Pero eso, desarrollar ese músculo tiene un precio. Lo mismo desarrollar la fe tiene un precio y la primera es depender completamente de Dios, obedecer las órdenes de Dios y actuar bajo esas leyes que Dios nos ha dado. Y la mayor que uno puede decir es la comunión con Dios, es la oración.
Y también, aunque no lo creamos, las pruebas nos ayudan a desarrollar esa fe, porque nos ayudan a depender más de Dios. Hubo un momento en la vida de nosotros, de mi esposo y mía, que dependíamos completamente de Dios. Y entonces yo todos los días le decía, bueno Dios, hoy necesito para un recibo, necesito para una cosa, necesito para la otra. Y tengo la plena certeza de que tú me lo vas a dar porque así es en tu palabra. Y llegábamos al local y les puedo asegurar que Dios no me daba más ni menos de lo que yo necesitaba. 100.000 para el recibo, ¡prum! Llegaron los 100.000. Con eso pago el recibo. ¿Sí? Y eso hace parte de la total dependencia de Dios. Pruébelo. Si usted en este momento está en alguna circunstancia, yo sé que si usted aprende a depender de Dios, Dios como ese Padre lindo y poderoso y precioso que aún da a las aves alimento sin que ellas trabajen ni nada, también lo va a sostener cuanto más a usted que es su hijo. La Biblia dice en un pedazo que si el hombre malo sabe dar buenas dádivas, cuanto más el Padre que está en los cielos nos dará cosas buenas a nosotros, parafraseado. Entonces aprende usted también a tener la total dependencia de Dios, y no solamente económicamente, también espiritualmente, también familiarmente. Bueno, Dios, yo no sé usted qué va a hacer, pero necesito que cambie a mi esposo. Yo sé que Dios va a hacer algo. Sé porque he vivido eso en el año, muchos años atrás. Yo hice una oración porque yo no quería que mi papá se perdiera. Hice una oración bastante fuerte, que el día que yo supe que mi papá tenía esa enfermedad, supe que esa enfermedad era para que viviera y no para que muriera. Y no estoy hablando de su espíritu, no estoy hablando de su carne, sino estoy hablando de su espíritu. Porque tuve una oración y le dije a Dios, yo no quiero que mi papá se vaya sin conocerte. Tráelo como tú quieras traerlo a tu evangelio. De esa manera lloré. Y de esa manera Dios lo hizo. Porque uno tiene que aprender a depender totalmente de Dios. Y sé que mi papá, donde está, fue salvo. Y que en ese momento él está en el cielo compartiendo con Dios. Pero debido a una oración que yo hice, debido a aprender a depender totalmente de Dios. Que se demoró, sí, se demoró demasiado, pero Dios lo hizo. Entonces, todas esas cosas hacen parte de las leyes de la fe. Y hasta ahí llegamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o inquietud? No, señora. ¿Todo quedó claro? Sí, me hice entender. Se va a veces mucho la voz, pero bueno, no sé si es mi celular, por lo que estoy con datos, no directo el Wi-Fi. Bueno, Lorena, ¿me escuchó bien? Bueno, cuando se me apaga el micro. Pero bien, ¿sí? Listo. Entonces, para dentro de 8 días, los 3 versículos siguientes son, para que los apunten, por favor. Primera de Corintios 3:21. Primera de Corintios 2:12. Y segunda de Pedro 1:3. Esta es nuestra segunda clase. Otra vez, Nos Luisa, por quedan. favor, ¿me puedes repetir? Uy, Joseph, mi amor, ese milagro. Dice, Primera de Corintios 3:21, Primera de Corintios 2:12 y Segunda de Pedro 1:3. Recuerden que lo que deben hacer es leer esos versículos durante la semana y escudriñar qué Dios le habla a usted en su fe, para su fe, que edifique su fe. ¿Listos? Nos quedan 2 clases. Yo creo que sí alcanzó a terminar. Este tema es muy cortico. Y vamos a realizar una evaluación. Acuérdense que la asistencia hace parte del Prim- 50% de la clase. Primera de Corintios 3:21, la siguiente, ¿cuál era? Primera de Corintios 3:21, Primera de Corintios 2:12 y Segunda de Pedro 1:3.
¿Listos? Para dentro de 8 días. Dios los bendice grandemente, así como escribo yo. Los amo en el amor de Cristo. Espero atesoren esto que les digo. Recuerden hablarle todos los días a esa circunstancia conforme a la palabra de Dios. La fe es del ahora. Dios me los bendice, los amo mucho. Así, nos vemos dentro de 8 días. Bendiciones. Chao. Realmente Chao a bendiciones. todos, que descansen. Muchas gracias, Lu. Chao.